la alegría de participar en la mesa del Señor. Y lo primero en lo que debemos prestar atención es ¿qué es la mesa del Señor? O como le llamamos la Santa Cena, la Santa Comunión, o como le llaman también la Eucaristía, o cualquiera de esos nombres con que se suele identificar lo que nosotros cada primer domingo celebramos cuando venimos a la congregación. Para nosotros, la Santa Cena es uno de los sacramentos que tiene la Iglesia protestante. La Iglesia protestante tiene solamente dos sacramentos: el bautismo, que sabemos que lo instituyó el Señor, y la Santa Cena. De hecho, se llama sacramento precisamente por eso, porque son asuntos que Jesús, desde su propia boca, de manera directa, mandó a que se hicieran. Y por ello, para nosotros, aunque otros grupos tienen otros 5, nosotros como iglesia creemos que existen solo esos dos sacramentos: el bautismo y la Santa Comunión. Ahora, nosotros tenemos claridad en que la Santa Cena, como el otro sacramento al que hemos aludido, fue orden precisa del Señor. Allá en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 22, los versículos 17 al 19, San Lucas capítulo 22, versículos 17 al 19, dice que Jesús, habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartirlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. 3 elementos hay en este texto a los que debemos prestar atención. Primero, los elementos propiamente dicho que tiene Jesús en cuenta en este texto, en donde encontramos la institución per se de la Cena del Señor. Primero, Jesús alude o hace saber que la copa que Él está entregando representa su sangre, que para ese entonces habría de ser derramada por nuestros pecados. Por ello, aunque nosotros sabemos que en la copa que tomamos cuando nos acercamos a la mesa del Señor, literalmente lo que tenemos es vino, estamos claros que ello es el símbolo que nos recuerda, que representa, que nos hace pensar, que vuelve y lleva nuestra mente a la idea de que Cristo derramó su sangre por nosotros. Nosotros no somos tontos para creer que lo que hay en la copa cada domingo es realmente sangre, literalmente, de Cristo. Porque si fuera así, ya no habría que servir cada domingo cuando nos reunimos. Estamos claros que la copa no posee per se sangre, literalmente hablando. Es solamente el símbolo. Y el símbolo es sencillamente algo que apunta a una realidad que es de hecho mucho más importante que el símbolo que la representa. Por ello estamos claros que la sangre de Cristo es tan maravillosa y es tan fuerte que no podemos contenerla en ninguna copa. Y creemos entonces que ese primer elemento es lo que nos recuerda que la sangre de Cristo, que era su propia vida, fue sacrificada por el perdón de nuestros pecados. Fue derramada para el perdón de nuestros pecados. El otro elemento que hay en el texto es el pan. Así como la copa con el vino es un símbolo, de esa misma manera el pan perecedero que tomamos cuando nos reunimos, el pan que usamos para otros fines, el pan que se puede dañar si lo dejamos ahí, el pan que se termina, el pan que está hecho por manos humanas y pecadoras, ese pan cuando lo santificamos
igual que el vino de la copa, no es más que un símbolo que nos recuerda, nos pone a pensar, alerta nuestro cerebro para estar claro de que Cristo dejó que sacrificaran su cuerpo para el perdón de nuestros pecados. De ahí que el pan y el vino, ambos, por la manera en que se usaban en la cultura, en que Jesús instituyó la cena del Señor, tienen alta simbología, alto significado. Por ejemplo, el pan que se hace del trigo, tiene que pasar ese trigo por el proceso del sacrificio, de la molienda, del fuego, para finalmente ser pan. Y el vino que se producía en ese entonces de la uva que ellos cultivaban, necesitaba también pasar por un proceso sacrificial para el fruto, para al final ser vino de calidad. Al tomar estos elementos que eran propios de la Pascua judía, Jesús está diciendo, como el trigo y la fruta para el vino son sacrificados, de esa misma manera el Hijo del Hombre es sacrificado por el perdón de los pecados de la humanidad. Por otro lado, hermanos y hermanas, una segunda cosa que hay en el texto es que Jesús dice, aprovechen esta oportunidad, porque conmigo físicamente no van a volver a tenerla hasta que nos volvamos a ver en el reino de los cielos. Mucha gente no presta atención a esta parte del texto, pero Jesús con ello está diciendo que si bien habrá un momento en que nos encontraremos con Él en gloria, mientras estemos en tierra y después que Él instituyó ese sacramento, lo que nos queda es recordar lo que sucedió, volver a traerlo a la memoria, pero con la esperanza certísima de que por ese sacrificio un día veremos la cara de nuestro Señor. ¿Dónde y cuándo? No sabemos ni nos interesa, pero Jesús dijo, háganlo mientras puedan y sepan que lo harán plenamente cuando se encuentren conmigo en gloria. Y la tercera cosa que hay en el texto es que Jesús dice allá en el versículo final que leímos en el 19, al final, hagan esto en memoria de mí. Hagan esto en memoria de mí. Cuando lo hagan, recuerden. Pero al recordarme, tengan en cuenta, primero, que no hay ser humano que por sus propias obras sea digno de participar de la mesa. Segundo, como no hay nadie que sea digno por sus propios méritos, no dejen tampoco que el pecado les sea estorbo, porque esa sangre que ha sido derramada es suficiente si la han aceptado con fe para el perdón de sus pecados. Amén. Con ello Jesús está diciendo, sepan que es en memoria de mí. Y quien la toma en memoria del Señor es porque ha creído en el poder del sacrificio de Cristo. Es porque sabe que Dios demanda de nosotros santidad, que Dios espera de nosotros vida apegada a Él. Pero ese Dios también está consciente de las desgracias del ser humano y de hecho, por esas desgracias que nos conducen al pecado, fue derramada esa sangre preciosa. Ahora, la mesa del Señor, hermanos y hermanas, no es algo que se debe tomar a la ligera. Porque como se dice una cosa, hay que decir también la otra. No hay forma de que haya autenticidad en el penitente que toma la mesa del Señor a la ligera. El apóstol Pablo dice en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 11, los versículos 27 y 28. De manera que cualquiera que comiere este pan o viviera esta copa, indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre de Cristo. Y añade, por tanto,
pruébese cada uno a sí mismo y entonces coma así del pan y beba de la copa. ¿Qué quiere decir el apóstol con esto, hermanos y hermanas? Primero, lo de esta copa y este pan, sabemos que se refiere a los elementos que ya aludimos. Segundo, la cuestión de tomar la copa del Señor indignamente, primero hay que contextualizarlo y tomar en cuenta las razones por las que Pablo habla del asunto. Si usted mira la carta, los versículos 10 y parte del 11 que hemos leído, se va a dar cuenta que Pablo trae una retraída de situaciones problemáticas en la iglesia, y una de ellas es incluso a lo que él llamaba abuso en la cena del Señor. ¿En qué consistían los abusos? Bueno, los esclavos eran los que debían preparar la mesa, y la mesa del Señor no era como la conocemos hoy. La mesa del Señor era lo que se llamaba en principio el ágape o el amor cristiano, que era toda una comida que se celebraba en el nombre del Señor y recordando lo que mandó Jesús. Como los esclavos eran los que debían preparar la mesa para los señores que se sentaban todos orondos a adorar, era cosa natural que ellos llegaran tarde. ¿Y qué pasaba? Cuando ellos llegaban, ya los señores se habían comido todo y no quedaba nada en la mesa. Y es entonces la razón por la que Pablo, entre las cosas que debe decir, dice: cuando se acerquen a la mesa del Señor, no sean abusivos, no la tomen indignamente. Porque el que la toma indignamente, el que no tiene misericordia del pobre esclavo que la preparó para ellos, ese será de los que toman la cena del Señor indignamente. Por eso el apóstol dice: el que de esa manera actúe, juicio come y bebe para sí. Pero tomar la cena del Señor o la mesa del Señor indignamente significa para nosotros hoy no tener una vida apegada a los principios de la palabra de Dios. Y eso no significa que no va a haber en nosotros en algún momento lugar para el error. Pero el error es diferente al pecado desmedido, planificado, cometido y sin ninguna intención de apartarse del mismo. Por ello es que el texto dice: pruébese cada uno, es decir, reconozca su condición de pecador, analícese, busque el perdón de Dios, procure creer que Dios le perdonó. Busque la forma de apartarse de la vida del pecado y entonces tome del pan y beba de la copa. Lo que el apóstol está diciendo, hermanos y hermanas, que la mesa del Señor, en pocas palabras, si bien es por gracia, si bien es la manera en que se derrama la misericordia de Dios, nunca debe ser tomada a la ligera por nosotros. Pero en tercer lugar, la alegría no debe faltar en la mesa del Señor. El hecho de que se nos invite a la solemnidad, de que se nos invite a participar con respeto, de que se nos invite a analizar nuestras vidas, si en verdad hemos creído al Señor, la alegría debe estar presente en la mesa del Señor. No podemos, hermanos y hermanas, acercarnos a la mesa del Señor como si nosotros fuéramos los que vamos a tomar vinagre e hiel, o como si fuéramos nosotros los que vamos a ser sacrificados. El sacrificio lo hizo Cristo, lo hizo por nosotros, por lo que esa manera de creer que al acercarme a la mesa del Señor hay mayor santidad, cuanto más amarrada está mi cara, hay que sacarla de entre nosotros y prestar atención a lo que dice el apóstol cuando aseveró: regocíjense en el Señor siempre. Otra vez les digo, regocíjense.
Porque una de las cosas que más nos recuerda la victoria nuestra sobre el pecado es cuando nos acercamos cada mes a la mesa del Señor. Y por eso al acercarnos debemos hacerlo sabiendo que debe haber esa alegría en nosotros. ¿Por qué? Porque Cristo está presente presidiendo su mesa cuando nos acercamos a ella. Y hay algo que nos dé más alegría que saber que Cristo está presente. No cantamos nosotros que Jesús está pasando por aquí y que cuando pasa todo lo transforma, que se lleva la tristeza y trae la alegría. Si eso es pasando por aquí, imagínense ustedes presidiendo la mesa. Si eso es solamente pasando, imagínense lo que ocurre cuando Él, como de hecho es quien preside la mesa a la que nos invita a participar de este sacramento maravilloso. Aquellos tiempos en donde se decía que para participar de la cena del Señor se necesita una semana de sacrificios y abstinencias y mil cosas de esas. Debemos estar claros que el sacrificio y la abstinencia son bienvenidos, pero aquel que en su devoto corazón así lo acuerde con Dios. Pero la participación en la mesa del Señor es recordar lo que Cristo hizo para nosotros, y como Él está presente, nos acercamos con alegría a la mesa que Él preside. Pero además, esa alegría al presentarnos a la mesa se justifica por lo que ya dijimos, porque su mesa constituye el recuerdo de la gracia y el gran amor que Dios tiene para nosotros. Su mesa también es lugar de alegría, porque esos elementos de pan y vino, cuando son presentados al Señor, constituyen para nosotros alimento espiritual que fortalece nuestra vida espiritual, dan alegría a nuestra alma e incluso traen sanidad a nuestro espíritu. La mesa del Señor es lugar de alegría porque también nos hace más fuerte frente a las tentaciones, y también la mesa del Señor es un lugar donde se refuerza el vínculo entre nosotros como hermanos. Por esa razón, hermanos y hermanas, se espera que al acercarnos a la mesa del Señor, prime la santidad entre nosotros, prime el deseo de andar en vida nueva, pero que no falte entre nosotros el gozo de saber que el Señor preside su mesa. Que no falte entre nosotros la alegría de saber que el Señor está entre nosotros. Finalmente, hermanos y hermanas, ¿cómo la iglesia ha de recuperar entonces la alegría de participar en la mesa del Señor? Mire, primero, viva para Dios. Porque el que vive para Dios no necesita, y créame, no va a necesitar hacer apartes antes de venir a la mesa del Señor. Porque el que vive para Dios se va a apartar del pecado, no por miedo al ángel que da chuchazo en la mesa de la comunión. Se va a apartar del pecado porque quiere agradar a Dios. Se va a apartar del mal, de lo malo, porque ama a Dios. Se va a apartar del pecado no por miedo, sino porque anda anhelando vivir en vida nueva, como dice la palabra de Dios. Por ello, primero, antes que todo, préstele atención al apóstol cuando dice: pruébese a sí mismo, pero hágalo en el sentido de usted tomar una sincera decisión de vivir para Dios. Porque cuando vivimos para Dios, el pastor no me tiene que perseguir,
El sacerdote no me tiene que dar permiso para presentarme o no a la mesa del Señor. Cuando vivo para Dios, mi conciencia es altar del Señor, y como constantemente en esa conciencia está ese culto racional que promueve el apóstol, cuando llega la hora de presentarme a la mesa del Señor, es una nueva oportunidad para disfrutar de esa misericordia de Dios manifiesta en ese sacramento. Pero además, hermanos y hermanas, si pecaste, pide perdón, pídele a Dios fuerzas para no cometer los mismos pecados y proponte vivir en vida nueva. Porque a veces la gente dice, bueno, pero como confesamos los pecados, fiesta y mañana gallo. Si confesamos los pecados, hagamos y al final que Dios tenga misericordia. No, saca eso de tu mente, olvida ese chip. Si vas a vivir para Dios, ten en cuenta que Dios perdona tus pecados, pero junto al perdón debes pedir también las fuerzas para no estar siempre en los mismos pecados. En pocas palabras, vivir en vida nueva delante del Señor. Además, cuando nos acerquemos a la mesa del Señor, sepamos que estamos con ello reflejando al mundo la alegría o la tristeza, dependiendo cómo sea nuestro caso, la alegría o la tristeza que nos produce acercarnos al lugar, a la mesa que nosotros decimos que preside el Señor. En síntesis, hermanos míos, el Señor nos invita a que vivamos preparados para participar de su mesa. ¿Sabe por qué? Porque como Jesús dijo, un día participaremos con Él de la mesa otra vez en su presencia. Pero para participar de esa mesa hay que prepararse espiritualmente. Hay que andar constantemente en vida nueva. Mientras llega ese tiempo, busquemos el rostro del Señor y acerquémonos siempre con auténtica alegría a la mesa que el Señor sirve cada vez que lo hace para nosotros. Amén. Muchas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque tu palabra para nosotros es vida y vida en abundancia. Te pedimos, Señor, que hagas que tu palabra permanezca en nosotros y que estemos siempre en la intención de adorarte en espíritu y en verdad. En el nombre de Jesús.